En el corazón de un México convulso, en el año de 1848, donde la independencia había dejado cicatrices profundas y no libertades para todos, vivía Elena. Era una joven indígena, poseedora de una belleza cautivadora y una inteligencia aguda que, paradójicamente, la mantenía prisionera de su condición. Era una esclava. Sus ojos, profundos como la noche, observaban sin pestañear la arbitrariedad de un mundo que se negaba a reconocer su humanidad. La justicia, en aquel entonces, era un concepto elástico, moldeable a capricho de los poderosos, y la esclavitud, una herida supurante en el alma de la nación. Elena servía en la hacienda de los reyes, un lugar tan opulento como opresivo. Su propietario, un terrateniente cruel cuyo nombre no merece ser recordado, regía con mano de hierro, y su brutalidad era el pan de cada día para quienes, como Elena, estaban encadenados a su voluntad. Cada amanecer traía consigo la misma rutina de maltratos y humillaciones, una existencia desprovista de esperanza, hasta que el destino, con su ironía habitual, decidió entrelazar su camino con el de un hombre cuya palabra era ley. Se trataba del juez Ricardo de la Vega, una figura imponente en los círculos judiciales. Su reputación era la de un hombre de ley, respetado por su incorruptibilidad y temido por su severidad. Solitario, con una mirada que parecía penetrar el alma, Ricardo de la Vega era el epítome de la rectitud, un pilar inamovible en una sociedad en constante cambio. Su nombre inspiraba tanto admiración como terror, y su pluma, al firmar sentencias, tenía el peso de la vida o la muerte. Fue precisamente esa pluma la que, sin saberlo, sellaría el destino de Elena. El juez Ricardo había dictado un edicto implacable. 50 campesinos, acusados de rebelión contra el orden establecido, serían condenados a muerte. Entre esos 50, una sombra se cernía sobre la vida de Elena. Su hermano, un hombre de campo honesto y trabajador, había sido arrastrado injustamente a esa lista fatal. La noticia golpeó a Elena como un rayo en cielo abierto. La desesperación se apoderó de ella al saber la condena de su hermano y la imposibilidad de apelar, de luchar contra un sistema que ya había decidido. Con el corazón desgarrado y la mente febril, Elena se aferró a una chispa de esperanza, o quizás de locura. El terrateniente, en un giro inesperado, decidió enviarla a servir en la casa del mismísimo juez de la Vega. Así, en un encuentro fortuito y cargado de una tensión invisible, Elena se encontró por primera vez frente al hombre que sostenía la vida de su hermano en sus manos. Él la miró con la misma indiferencia con la que podría ver a cualquier otra sirvienta, sin sospechar la tormenta que se gestaba en los ojos de aquella joven indígena. ¿Cómo una esclava sin poder, sin voz, sin derechos, podría siquiera acercarse a la inquebrantable voluntad de un juez tan severo? La pregunta flotaba en el aire, pesada y desafiante. Elena, sin embargo, ya había comenzado a trazar su propio camino, un camino de astucia y sacrificio, donde cada paso sería calculado, cada palabra medida. Su objetivo no era solo salvar a su hermano, sino desmantelar la injusticia que oprimía a su pueblo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están viendo. La batalla de Elena apenas comenzaba. La casa del juez Ricardo de la Vega era un santuario de orden y silencio, un contraste helado con el bullicio y la miseria de la hacienda. Para Elena, cada rincón, cada objeto, cada rutina del juez se convirtió en un objeto de estudio meticuloso. Sus ojos, antes llenos de desesperación, ahora brillaban con una astucia calculada. Observaba cómo Ricardo se movía, cuándo leía, qué comía, la forma en que su ceño se fruncía ante la imperfección, el sutil cansancio que se dibujaba en su rostro al final del día. No era solo la salvación de su hermano lo que la impulsaba, era una sed de justicia que ardía en su interior, un deseo de redimir no solo a su familia, sino a todos los oprimidos, a aquellos cuyo destino parecía sellado por la arbitrariedad y el poder. Era una mezcla peligrosa de venganza por las injusticias pasadas y una búsqueda ardiente de redención para su gente.
Sus primeros pasos en el intrincado baile de la seducción fueron tan discretos como el susurro del viento. Elena no buscaba una confrontación directa, sino una infiltración sutil en la fortaleza inexpugnable de la mente del juez. A través de su servicio, sus movimientos gráciles y eficientes, su inteligencia que se asomaba en cada mirada furtiva, comenzó a tejer una red invisible. Preparaba sus comidas con una delicadeza que trascendía la mera obediencia, asegurándose de que cada plato fuera un pequeño placer que rompiera la monotonía de su paladar. Limpiaba la casa con una atención al detalle que hacía que el juez encontrara sus objetos siempre en el lugar exacto, como si una magia silenciosa los ordenara. Al principio Ricardo de la Vega apenas la notaba, viéndola solo como otra sirvienta más, una figura sombría que se movía en los límites de su percepción. Su presencia era un eco en los pasillos, un rumor en la cocina, pero su existencia no alteraba la inercia de su metódica vida. Sin embargo, poco a poco, la presencia de Elena comenzó a alterar la monótona existencia del juez. Un aroma inusual en el té de la mañana, una flor fresca en su escritorio, un libro olvidado que aparecía milagrosamente abierto en la página correcta. Pequeños detalles, casi imperceptibles, que comenzaban a sembrar una semilla de curiosidad en su mente. Elena, con su astucia innata, usaba sus conocimientos de hierbas y relatos ancestrales para captar la atención del juez. Una noche, mientras le servía un digestivo, se atrevió a relatar una antigua leyenda de su pueblo, con una voz dulce y melodiosa, una historia sobre la justicia y el engaño que resonó de forma inesperada en el juez. Ricardo, acostumbrado a la lógica fría del derecho, se encontró cautivado por la narrativa, por la forma en que sus palabras pintaban imágenes vívidas. Fue un momento fugaz, pero significativo. El juez, por primera vez, la miró con algo más que indiferencia. Vio en ella una chispa, una profundidad que no esperaba. El juez Ricardo de la Vega, un hombre de leyes y principios rígidos, comenzó a ceder. No era una rendición abierta, sino una serie de pequeños gestos, de preguntas inusuales sobre su origen, sobre las historias que conocía, sobre sus pensamientos. Un atisbo de curiosidad, un quiebre en su armadura de severidad. Elena percibió cada uno de estos cambios, cada microexpresión como una victoria, un paso más cerca de su objetivo. Sabía que estaba jugando con fuego, arriesgando no solo su vida, sino su alma. En el fondo de su ser, Elena se enfrentaba a un dilema moral. ¿Era ético usar la seducción, la manipulación, para torcer el brazo de la justicia? La respuesta, para ella, era un rotundo sí. Ante la desesperación de ver a su hermano y a tantos otros inocentes condenados a una muerte segura, cualquier método que pudiera desmantelar la opresión era válido. La ley, en su corazón, había fallado a su gente. Ahora, ella sería la abogada silenciosa, la estratega invisible que buscaría la verdad por otros medios. La pregunta que la consumía era hasta dónde estaba dispuesta a llegar, qué límites cruzaría para salvar a su hermano y a esos hombres. La respuesta se forjaba en el fuego de su determinación y estaba lista para pagar cualquier precio. La relación entre Elena y el juez Ricardo de la Vega, antes definida por la frialdad de la servidumbre, comenzó a profundizarse con una sutileza imperceptible para el mundo exterior. El juez, envuelto en su soledad y en la rigidez de su profesión, encontró en Elena una compañía inesperada. Lo que empezó como una curiosidad se transformó en una confianza incipiente. Ricardo empezó a compartir sus pensamientos, sus reflexiones sobre la justicia, sobre la ley, sobre el peso abrumador de sus decisiones. No eran confesiones íntimas, sino más bien monólogos en voz alta que Elena escuchaba con una atención reverente, absorbiendo cada palabra, cada matiz de su pensamiento. Los momentos de intimidad se tejieron en el telar de las noches tranquilas en la casa del juez. Después de la cena, Ricardo a menudo se retiraba a su estudio y Elena, con una excusa para ordenar o traerle una bebida, se quedaba un poco más de lo necesario. Las conversaciones se extendían y la barrera invisible entre amo y esclava comenzaba a difuminarse. Él le leía pasajes de sus libros,
a veces de filosofía, a veces de historia, y Elena, con una inteligencia aguda, respondía con preguntas perspicaces o con anécdotas de su propio pueblo que daban una perspectiva diferente a los conceptos abstractos del juez. Su voz, antes apenas un susurro, ahora resonaba con una confianza creciente. Fue en una de esas noches, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, cuando el juez Ricardo reveló sus dudas más profundas. A pesar de su fama de incorruptible y severo, el peso de sus sentencias, en especial las de muerte, comenzaba a corroerle el alma. Confesó la soledad de su cargo, la carga de decidir sobre la vida y la muerte de otros, la certeza de que, a veces, la ley podía ser una herramienta imperfecta. Elena escuchó con el corazón acelerado, sabiendo que este era el momento que había esperado. No lo interrumpió, solo asintió con una comprensión tácita, permitiendo que la vulnerabilidad del juez se manifestara plenamente. Aprovechando esa fisura en su armadura, Elena comenzó su manipulación sutil. No lo contradijo directamente, sino que introdujo ideas, cuestionó principios, sembró dudas sobre la verdad de los acusados. «Es posible, mi juez», susurraba con una voz suave pero firme, «que la verdad tenga muchos rostros y que a veces la ley solo vea uno de ellos». Sus palabras eran como pequeñas gotas de agua que, con el tiempo, erosionan la piedra más dura. Contó historias de su pueblo, de cómo la palabra podía ser torcida, de cómo la apariencia podía engañar, de cómo la verdad a menudo se escondía bajo capas de intereses y prejuicios. Cada vez que hablaba, Elena recordaba la traición de su pasado, la forma en que su propio pueblo había sido engañado y despojado por los colonizadores. Esa memoria amarga alimentaba su fuego, le daba la fuerza para seguir adelante con su arriesgado juego. El juez, al principio, se resistía, argumentando con la lógica férrea de sus estudios. Pero Elena no retrocedía, no con argumentos, sino con la pura fuerza de su convicción y la dulzura de su persuasión. El juez Ricardo de la Vega, en su aislamiento, empezó a ver a Elena como más que una esclava. Reconoció su inteligencia, su perspicacia, su encanto innato. Sus ojos, antes llenos de la indiferencia del poder, ahora la miraban con una mezcla de respeto y una curiosidad cada vez más profunda. Su mente, acostumbrada a la jerarquía y la sumisión, se estaba abriendo a la posibilidad de que una mujer, una esclava, pudiera poseer una sabiduría y una fuerza que él no había encontrado en nadie más. El primer indicio de un cambio real llegó una tarde, cuando Elena, con una timidez calculada, le preguntó al juez sobre un caso menor que había escuchado en la hacienda, un campesino acusado de robo de ganado. No era uno de los 50 condenados, pero era una oportunidad. Sugirió que, quizás, las circunstancias no eran tan simples como parecían. Para sorpresa de Elena, y en cierto modo suya propia, Ricardo revisó el expediente. Días después, el campesino fue liberado por falta de pruebas concluyentes. Un pequeño triunfo, un susurro de esperanza. Elena contuvo la respiración. ¿Podría esta pequeña victoria ser el preludio de algo mayor? ¿Podría Elena hacer que el juez cuestionara las sentencias de muerte que ya había dictado? La semilla de la duda había sido plantada, y ahora, en el laberinto de la confianza y el engaño, comenzaba a germinar. La semilla, una vez germinada, floreció con rapidez inusitada. La relación entre Elena y Ricardo, que había comenzado con la frialdad de la servidumbre y evolucionado hacia la confianza, ahora se precipitaba hacia un amor prohibido y peligroso. Las noches en el estudio del juez ya no eran solo para conversaciones o lecturas. Las miradas se volvieron más largas, los toques más persistentes, y el silencio entre ellos ahora vibraba con una tensión eléctrica, un deseo que ninguno de los dos podía o quería negar. El juez, antes un baluarte de la razón y la ley, se encontró arrastrado por una pasión que desafiaba todo lo que conocía. Elena, por su parte, se vio sorprendida por la profundidad de sus propios sentimientos. Lo que había empezado como una estrategia calculada se había enredado con una genuina atracción.
Ricardo se encontró en un conflicto interno devastador. Su deber, su honor, su reputación, todo se tambaleaba ante sus crecientes sentimientos por Elena. Era un hombre de leyes, un pilar de la justicia en su comunidad, y ahora se veía enredado con una esclava indígena, una mujer que había llegado a su casa bajo las circunstancias más manipuladoras. Sin embargo, no podía negar la conexión que sentía, la forma en que ella despertaba en él una humanidad que creía perdida. Su mente lógica luchaba contra un corazón que latía con una fuerza inusitada. Mientras tanto, Elena, con una habilidad maestra, continuaba tejiendo su red. Sus sugerencias ya no eran solo sobre la justicia abstracta, sino sobre casos concretos, sobre expedientes que el juez había dictaminado. Con cada caricia, con cada palabra de afecto, introducía una nueva duda, una nueva perspectiva. «Mi juez», susurraba, mientras sus dedos trazaban el contorno de su mandíbula. La verdad es a veces como un río subterráneo, oculto bajo la superficie. ¿No deberíamos esforzarnos por encontrarlo, sin importar cuán profundo esté? Ricardo, cegado por la pasión y la confianza que había depositado en ella, comenzó a investigar. Lo que encontró lo conmocionó hasta la médula. Motivado por las insinuaciones de Elena y por un creciente malestar en su propia conciencia, el juez Ricardo de la Vega se sumergió en los archivos de los juicios, especialmente los de los 50 campesinos condenados a muerte. Noche tras noche, bajo la luz parpadeante de las velas, desentrañó legajos polvorientos. Descubrió una red de irregularidades. Testimonios falsos obtenidos bajo coacción, pruebas manipuladas por intereses de los terratenientes y una alarmante falta de un debido proceso. La justicia que él había creído impartir era una farsa, un velo para la opresión. La rabia y una profunda vergüenza lo invadieron. Fue en medio de este torbellino emocional cuando Elena, en un riesgo calculado, decidió revelar una parte crucial de su verdad. Una noche, mientras Ricardo, con el rostro sombrío, leía un expediente particularmente atroz, ella se acercó. «Mi juez», dijo su voz suave pero firme, «uno de esos hombres, uno de los condenados, es mi hermano». La revelación golpeó a Ricardo como un rayo. El aire se volvió denso, cargado de la verdad de toda la manipulación. Elena no era solo una esclava enamorada, era una hermana desesperada, una mujer impulsada por un amor aún más poderoso que el que compartían. El juez la miró, sus ojos reflejando una mezcla de asombro, traición y, sorprendentemente, una profunda admiración. La verdad, aunque dolorosa, no lo alejó. En cambio, lo acercó. Comprendió la magnitud de su engaño, pero también la desesperación que la había impulsado. En ese momento, Ricardo comprendió que Elena no solo buscaba salvar a su hermano, sino que buscaba la justicia para todos. Con una voz que temblaba de emoción y una nueva resolución, le hizo una promesa. «Revisaré cada caso, Elena, no por la seducción, no por la pasión que siento por ti, sino por la verdad que me has ayudado a ver, por la justicia que he profanado». Sin embargo, el cambio abrupto en el comportamiento del juez no pasó desapercibido. Su repentino interés en revisar viejos casos, su creciente irritabilidad con otros funcionarios que antes consideraba sus iguales y el tiempo que pasaba con su esclava, empezaron a generar sospechas. Otros jueces y terratenientes, aquellos cuyos intereses se veían amenazados por cualquier alteración del statu quo, comenzaron a murmurar. El peligro de ser descubiertos, de que su relación y la verdad que Ricardo estaba desenterrando salieran a la luz, era inminente. El juez Ricardo de la Vega se encontraba en una encrucijada. Podría anular las 50 sentencias de muerte que él mismo había dictado, sin destruir su carrera, su reputación y, lo más importante, la vida de Elena. El amor que sentía por ella y el fuego de la verdad que ardía en su corazón lo impulsaban hacia adelante, hacia una batalla que sabía que sería la más difícil de su vida. La arena estaba preparada para el enfrentamiento. El juez Ricardo de la Vega, con una determinación férrea que contrastaba con su anterior cautela, convocó una nueva audiencia, un acto sin precedentes en la historia judicial de la región. El propósito era claro y audaz:
revisar las 50 sentencias de muerte que él mismo había emitido. La sala de audiencias, un lugar que solía ser escenario de frías decisiones y juicios sumarios, se transformó en el campo de batalla de una lucha épica por la justicia. La noticia corrió como pólvora, atrayendo a una multitud de curiosos, campesinos esperanzados y, sobre todo, a los poderosos terratenientes y otros jueces, quienes se oponían ferozmente a lo que consideraban una afrenta a la autoridad y al orden establecido. La oposición no se hizo esperar. Voces airadas se alzaron cuestionando la cordura de Ricardo, su honorabilidad y, de manera velada, su vida. Los terratenientes, sintiendo sus intereses amenazados, telegrafiaron a la capital, exigiendo la destitución inmediata del juez. Los pasillos de la justicia se llenaron de intrigas y amenazas susurradas, pero Ricardo, fortalecido por la verdad que había descubierto y por la mirada inquebrantable de Elena, se mantuvo firme. Sabía que esta era su única oportunidad de redimir su conciencia y de hacer justicia a los inocentes. Fue entonces cuando Elena, con una valentía que dejó a muchos sin aliento, se presentó como testigo clave. Su entrada en la sala provocó un murmullo de asombro y desaprobación. ¿Una esclava, una indígena, testificando contra los poderosos? Era una provocación impensable. Con la cabeza en alto, a pesar del miedo que le atenazaba el estómago, Elena comenzó su relato. No era un testimonio de amor o manipulación, sino una cruda exposición de la verdad. Describió la opresión en la hacienda de los reyes, la desesperación de los campesinos, las falsas acusaciones y la corrupción que permitía que los inocentes fueran condenados. Cada palabra era un golpe al corazón del sistema, cada frase una verdad que resonaba en la sala. Arriesgaba su vida con cada sílaba, pero la imagen de su hermano y de los otros campesinos, languideciendo en sus celdas, le daba la fuerza para seguir adelante. La tensión en la sala era palpable, casi asfixiante. El debate se tornó acalorado con los abogados de los terratenientes intentando desacreditar a Elena, tildándola de embustera y de manipuladora. Otros jueces, cómplices del sistema, la acusaban de sedición, pero la calma de Ricardo era su escudo. Cuando llegó su turno, el juez defendió su postura con una elocuencia que nunca antes se le había escuchado. Presentó las pruebas irrefutables que había desenterrado, documentos manipulados, testimonios contradictorios, la ausencia de evidencia sólida en numerosos casos. Su voz, antes severa y distante, ahora vibraba con una pasión innegable por la justicia. No era solo una defensa legal, era un discurso sobre la moral, sobre la verdadera esencia de la ley, que no debía ser un instrumento de opresión, sino un baluarte de la verdad. Después de horas de deliberación, bajo la atenta mirada de una multitud expectante, el juez Ricardo de la Vega pronunció su decisión final. Con la voz clara y resonante, miró a los ojos de los presentes y declaró: en virtud de las pruebas presentadas y las flagrantes irregularidades descubiertas en los procesos, anulo las 50 sentencias de muerte. Los acusados serán liberados con efecto inmediato. Un silencio atónito invadió la sala, seguido de un estallido de júbilo entre los campesinos y sus familias. Un grito de alegría que se extendió por las calles. Era un acto sin precedentes, un terremoto en los cimientos de la justicia mexicana de 1848. Las reacciones fueron polarizadas. La celebración entre los campesinos fue eufórica, un torbellino de abrazos, lágrimas y agradecimientos. Para ellos, Ricardo de la Vega se había convertido en un héroe, un faro de esperanza en un mundo oscuro. Pero entre los poderosos, la furia era incontenible. Los terratenientes juraron venganza. Los otros jueces sentían su autoridad socavada. El destino de Elena y Ricardo, ahora unidos por este acto de rebeldía, pendía de un hilo. Habían ganado una batalla crucial, pero la guerra aún no terminaba. ¿Qué precio pagarían Elena y el juez por esta victoria contra la injusticia? La respuesta se cernía sobre ellos como una sombra, prometiendo un futuro incierto, pero irrevocablemente entrelazado. La libertad de los condenados resonó como un eco de esperanza. El hermano de Elena, junto a los otros campesinos,
emergió de las profundidades de la prisión, sus rostros marcados por el encierro, pero iluminados por una alegría que trascendía las palabras. Las familias se reunieron en abrazos desesperados, lágrimas de alivio mezclándose con el polvo del camino. Elena observaba la escena, una punzada de satisfacción y un atisbo de tristeza en su corazón. Había logrado su cometido, había salvado a su hermano y a 50 hombres de una muerte injusta, pero el precio de esa victoria se hacía evidente. El juez Ricardo de la Vega, el hombre que había osado desafiar el poder establecido, perdió su cargo. La destitución fue rápida e implacable, un castigo ejemplar para quien se atrevía a socavar la autoridad de los terratenientes y la élite judicial. Su nombre, antes sinónimo de incorruptibilidad y severidad, fue mancillado por los poderosos, pero elevado a leyenda entre el pueblo. Había perdido su estatus, su posición, quizás su fortuna, pero había ganado algo infinitamente más valioso: la admiración de los oprimidos y su propia redención moral. La carga de las sentencias injustas que había pronunciado en el pasado fue aligerada por este acto de valentía, un faro de luz en la oscuridad de su conciencia. Elena, por su parte, ya no era una esclava. La anulación de las sentencias había expuesto la corrupción de la hacienda de los reyes y la crueldad del terrateniente. Con el apoyo del pueblo y la ahora tenue pero significativa influencia de Ricardo, su libertad fue un hecho innegable. Había roto las cadenas visibles e invisibles que la ataban, y ante ella se extendía un horizonte de posibilidades que nunca había imaginado. Podía elegir su propio camino, por primera vez en su vida. Esa elección, sin embargo, no era sencilla. La relación entre Elena y Ricardo, nacida de la desesperación, la manipulación y, finalmente, un amor prohibido, enfrentaba ahora un nuevo comienzo. Sin las restricciones sociales que antes los definían, sin el peso del cargo de juez, su amor podía florecer libremente, o desvanecerse ante las crudas realidades de una sociedad que no perdonaba fácilmente tales transgresiones. Decidieron no separarse. Juntos, abandonaron la ciudad, dejando atrás un mundo que los había juzgado, pero también los había unido. Su nueva vida no sería de lujos, sino de propósito. Ricardo, despojado de su toga, se dedicó a la enseñanza de las leyes a los campesinos, explicando sus derechos, ayudándolos a defenderse de los abusos. Elena, con su inteligencia aguda y su profundo conocimiento de las injusticias, se convirtió en una defensora incansable de los desfavorecidos, una voz para aquellos que no la tenían. El legado de Elena y el juez Ricardo de la Vega no se limitó a la anulación de 50 sentencias. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada en los mercados, cantada en las noches alrededor de las fogatas, un símbolo de esperanza y resistencia en un México convulso. Fue la prueba de que incluso en los tiempos más oscuros, el coraje de unos pocos podía encender la llama de la justicia. Su amor, aunque poco convencional, demostró que la verdadera conexión podía trascender las barreras sociales y raciales, forjando un vínculo inquebrantable en la búsqueda de la verdad. La reflexión final que dejó su historia fue profunda. La justicia no siempre emanaba de las leyes frías y escritas, ni de los hombres que las interpretaban ciegamente. A menudo nacía del coraje de aquellos que se atrevían a desafiar esas mismas leyes, de quienes estaban dispuestos a sacrificarlo todo por la dignidad humana. El futuro para ellos era incierto, lleno de desafíos y peligros, pero también colmado de posibilidades. La semilla de una justicia más equitativa había sido sembrada no en los tribunales, sino en los corazones de dos almas que se encontraron en las circunstancias más improbables, redefiniendo el significado del amor y el sacrificio en su búsqueda incesante de la verdad.